Vamos a presentar, decir que voy a intentar ser breve, bueno, Pau. Intentaremos contar en poco tiempo qué es Kultursistema. Lo primero, bueno, decir que es una iniciativa, como he comentado antes, que desde Carrasca nos planteamos por esto. Los que estáis atrás igual no veis, aquí hay un montón no sé si veis los muñequitos, algunos, hay un montón de muñequitos de comienzo a fin y ahí hay más muñequitos. Y todos estos muñequitos intentan reflejar la diversidad del sector, intentan reflejar que estamos en un sector donde hay mucha gente, que hace muchas cosas, que a algunos se les ve, que a algunos no se les ve, que algunos están claramente reflejados en los mapeos que se hacen tradicionales, en otros no, que además estamos en un contexto donde precisamente, bueno, estamos de moda, los sectores culturales y creativos están de moda, podemos decir que nunca se ha hablado tanto de nosotros, nunca. Otra cuestión es cómo estamos, pero nunca se ha hablado tanto de nosotros, nos quiere todo el mundo, esto está bien. El ámbito europeo, bueno, creatividad, sectores culturales, creativos. En el ámbito latinoamericano estamos viendo lo mismo. Es decir, esta realidad, yo no tengo jet lag, pero creo que tengo un poco de catarro. Esta realidad, bueno, es así, es evidente. Y sin embargo hay muchas cosas que todavía nos quedan por hacer. Y nos quedan por hacer porque en el momento en que nos hemos puesto de moda, hay una cierta tendencia a la simplificación también de la interpretación de qué somos. Igual que parece que solo somos, y siempre pongo por delante mi formación como economista para que no haya duda, pero parece que solo somos un sector económico y no solo somos un sector económico, evidentemente, aunque es importante, muy importante la dimensión económica, algunos lo tenemos muy claro, es muy importante, tenemos agua, ¿verdad? Es muy importante, disculpar, ver también cuál es la realidad en la que nos movemos en términos de demanda. Hay algunas de las cosas que ha comentado Andrés que son muy interesantes, porque, por ejemplo, toda la estrategia de ciudades creativas, que también hay mucho debate sobre si las ciudades pueden o no ser creativas, sobre si esto es un sello de moda también, lo que hace es incrementar la percepción y mejorar la percepción pública respecto a la propia creatividad y, por tanto, estimular y un término que le gusta mucho a Ricardo, y cualificar la demanda, ¿no? Es decir, de alguna manera, hacer consciente a un entorno de que hay realidades creativas, de que hay una preocupación por lo creativo y de que además de impulsar a los agentes, hay una preocupación por ese entorno, por esa demanda. Y eso es muy interesante trabajar en las dos vías, porque estamos en ese momento de que queremos impulsar los sectores culturales y creativos, pero si no incrementamos la demanda y no incrementamos la percepción de la demanda, seguiremos siendo sectores tremendamente frágiles, tremendamente dependientes bien de fundaciones, de recursos públicos, etcétera, etcétera. Pero además, en ese énfasis de impulso de los sectores culturales y creativos, como decía antes, a veces se tiende a una cierta simplificación. Cuando ese impulso muchas veces se hace desde estructuras de dimensión puramente económica, es lógico que se busquen aquellos sectores que tienen más capacidad de impacto económico, que pueden generar más externalidades positivas en un territorio, economías de escala, etcétera, etcétera. Es decir, se aplica una lógica industrial a un sector que difícilmente, solo en muy pocos subsectores, puede sostener una lógica netamente industrial, por dimensión, por características de la producción o prestación de servicios o de la generación de experiencias, etcétera, etcétera. Bien, entonces en un momento determinado, en el marco de los espacios de oportunidad del RIS3 y todo el discurso europeo sobre la especialización inteligente de los territorios, esto siempre de especialización inteligente es como si hubiese especialización no inteligente. Bueno, la especialización inteligente de los territorios aparece las industrias culturales y creativas como
no en los 3 sectores prioritarios para el País Vasco, pero sí en uno de los ámbitos de oportunidad. Y eso es muy importante porque significa que hay alguien que ha pensado que la cultura y la creatividad juegan un papel central en el futuro del país. Bien, lo que pasa es que cuando se hacen las primeras interpretaciones o las primeras lecturas de este desarrollo, vemos, como decía antes, que hay gran parte del sector que no es visible. Hay gran parte del sector que no existe. No existe porque no entra, primero, en los cánones habituales de consideración de los sectores, o no entra en lógicas netamente industriales, o curioso, ¿no? Una de las cosas que está ocurriendo ahora mucho es que estamos intentando aplicar al emprendimiento cultural lógicas de las startups tecnológicas. Y las startups tecnológicas tienen unas lógicas de escalabilidad, de desarrollo, etcétera, que tienen poco que ver con la mayoría de nuestro tejido cultural y creativo, que en su mayoría son micros, como sabemos, que su capacidad, incluso su deseo de escalabilidad es escaso, que tienen otras lógicas de trabajo, sin embargo les estamos intentando aplicar unas lógicas que chocan, ¿no? Y esto produce ciertas fricciones. Ahí es donde nos damos cuenta, primero en primera persona, lo que decía antes, ¿no? Una cosa muy simple, que si no tienes nombre, no existes. Si tú no tienes nombre, no existes. Si tú no te puedes meter en una clasificación, no existes. Y nos dimos cuenta que había mucha gente que no existía. No existía, no teníamos nombre. Lo que hacíamos no tenía nombre en las clasificaciones tradicionales, por tanto, había que repensarlas. Bien, en ese sentido, un equipo que hemos trabajado, por un lado, Ricardo Antón y yo, en definir una nueva taxonomía y una serie de matrices que nos permitan interpretar el ecosistema cultural, y entendiendo esa lógica de ecosistema, donde luego Iranzu presentará todo su trabajo de testeo, análisis de testeo, que ha sido extraordinario y muy denso, y durante un tiempo, con colaboración en diferentes momentos de diferentes socios de Carrasca, con sesiones de contraste que hemos hecho, que algunos habéis participado, etcétera, hemos intentado generar una nueva taxonomía. Y parecía que era como, bueno, ya hay clasificaciones, ¿por qué queréis hacer una nueva clasificación? Muy sencillo, porque queremos emerger lo implícito. Porque queremos que lo que existe, pero no tiene nombre, tenga nombre. ¿Significa que es una clasificación perfecta? No, es una clasificación abierta, que tiene posibilidades de desarrollarse. Pero es una clasificación que ya de momento incorpora cosas que hasta ahora otras clasificaciones no incorporaban. Hemos intentado utilizar algunas lógicas gráficas, gracias Nerea, no sé dónde estás ahora, no veo a Nerea, que ha hecho un trabajo gráfico fantástico de Cultursistema. Intentar utilizar unas referencias gráficas, decía, que nos recuerden otro tipo de clasificaciones de los sectores culturales y creativos, como los círculos concéntricos de David Throsby o incluso la matriz de evaluación de la Agenda 21 de la Cultura en un momento determinado. Hemos utilizado este tipo de referencias porque veíamos que pueden ayudar también a comprender la evolución que queremos hacer y hacer un análisis comparativo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Bien. Por tanto, hay un punto de partida en la concepción de Cultursistema que es la diversidad. Como ecosistema, todo lo que es un ecosistema es diverso. Como suele decir Ricardo, hay elefantes y insectos, y entre los insectos hay abejas, hormigas, no sé qué, y de hormigas hay muchos tipos de hormigas. Y hay cosas que se ven a simple vista y cosas que no se ven. Por ejemplo, cuando nuestros interlocutores son netamente industriales, les preocupa la dimensión. En el nuevo mundo, la dimensión es un concepto relativo. ¿Verdad, Rosa? Se puede ser pequeño y estar en el mundo. Se puede ser pequeño y muy relacionado, se puede ser pequeño y trabajar con muchos. La dimensión es un concepto muy relativo, sobre todo con las posibilidades que hoy tenemos del modelo de trabajo. Sin embargo, si no eres grande, no eres relevante. Bueno, nosotros en general en Carrascal somos pequeños y metemos ruido. Inés se ríe. Y metemos ruido. Intentamos que quede claro que lo cualitativo en este momento, es decir,
no necesariamente las organizaciones más grandes son las que están aportando un valor añadido diferencial más clave en el desarrollo del sector. No significa tampoco que sean las pequeñas, pero significa que hay diversidad. Diversidad de campos, diversidad de dimensión, diversidad de objetivos. Y partiendo también de que la cultura es más que un mercado. Carrascar es una asociación profesional y, sin embargo, por ejemplo, nosotros nunca ya hemos hecho el planteamiento de cuál es la fórmula jurídica que tienen las entidades que están dentro. Nunca nos ha preocupado. Nos preocupa el interés de intervenir en el sector, de manera profesional. La forma jurídica no nos ha preocupado. Durante muchos años nos preocupó a mucha gente. Ahora ya no nos preocupa. Igual que no veréis en la clasificación de agentes la distinción entre lucrativo y no lucrativo. Veréis otro tipo de distinciones o de adjetivos, pero ya no vais a encontrar eso. Porque seguramente no son las cosas que caracterizan en este momento la capacidad, la potencialidad. Es igual que esa barrera tan compleja entre lo amateur y lo profesional en un momento que tenemos un acceso a tecnologías, medios de producción, etcétera, donde no se sabe muy bien dónde está la barrera. Y evidentemente defendemos un mercado profesional, de lo bien hecho, de lo hecho de manera continuada, sostenible, etcétera, pero hay muchas cosas. Lo que hemos intentado aquí es reflejar esa diversidad, teniendo claro que estamos haciendo un análisis con un sesgo de sector económico más que otro tipo de sesgos, ¿vale? Por tanto, eso influye, pero era importante señalarlo. Por tanto, en este momento de ese discurso, de esa importancia del sector, dijimos, volvamos a reescribir la clasificación del sector. Bien, ¿quién nos dice mucha gente? No, ya hay clasificaciones usadas, no se pueden cambiar. Yo en una reunión, alguien recordará, a alguien le dije, bueno, esa clasificación que usamos ahora, alguna vez se usó por primera vez. Luego cambió alguna otra. Luego se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Y no creemos que esta taxonomía que presentamos sea la única válida, pero creemos que puede ser un avance para trabajar. Bien, ¿desde dónde se hace y por qué? Si no tienes nombre no existes, por tanto no existes para las políticas de impulso. O eres difícilmente clasificable en las políticas de impulso. No cabes en ninguna casilla, no cabes en ningún cajón, no cabes en ningún departamento, no cabes. Por tanto, una primera cuestión, lo que intentamos es que esta herramienta sirva para entender mejor cuál es la complejidad o la realidad de los ecosistemas culturales de cada territorio y ayuda a definir políticas. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a tener una foto más clara de quién está, dónde, haciendo qué, luego veremos en qué eslabón de la cadena de valor, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, es una herramienta que puede servir para el autodiagnóstico de los propios agentes, es decir, para situarse en el mercado. Yo realmente qué estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo y en qué eslabones de cadena de valor general del mercado estoy interviniendo. Lo vamos a ir viendo ahora. Es decir, una herramienta que nos ayuda a emerger fenómenos, bueno, nunca mejor dicho, emergentes, es decir, que sea capaz de reflejar cosas que no existían y que existen y que sea lo suficientemente abierta como para incorporar realidades culturales y prácticas culturales y creativas que van a aparecer y que van a ser diferentes en los próximos años, porque esto va a una velocidad muy grande. Hacer un modelo más abierto de clasificación, más comprensivo, flexible, adaptable, ampliable, pero que que nos permita visualizar permanentemente nuevas realidades más mixtas, más difusas, transdisciplinares, a veces ambiguas. Bueno, la ambigüedad no siempre es un problema, muchas veces es una oportunidad, y lo que tenemos que saber es cómo reflejamos eso en nuestros análisis. Bien, y ya voy rápido. Vosotros tenéis todo esto en el librito de Kultursistema, lo tenéis en versión euskera, versión castellano, existe también la versión inglés, por si alguien tiene un interés especial. Nuestra intención es dar la máxima difusión y os invitamos a que le deis la máxima difusión, a que lo difundáis, lo contéis, lo distribuyáis
y que cuanta más gente trabaje sobre ello, lo analice, lo haga un análisis crítico, esperemos que constructivo, etcétera, etcétera, mejor. Hemos empezado por la consideración de los sectores y subsectores. Hemos clasificado el sector, tenemos aquí, sí, el sector, un poco con la lógica de los círculos concéntricos de Throsby, pero de una manera diferente, en 5 sectores, porque más que hablar de un sector, estamos hablando de sectores culturales y creativos, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, con las artes aplicadas y los oficios artísticos, con las industrias culturales y creativas y con los servicios de intermediación e industrias auxiliares, que a su vez los hemos cruzado con 2 ejes. Esto surgió del contraste, del taller que hicimos de contraste, y fue muy interesante, porque en el fondo todos estábamos viendo que algo ahí no encajaba, con 2 ejes, que son el eje X, de espacios y plataformas, físicas y virtuales, porque cada vez tenemos más espacios culturales virtuales, y todavía estamos en la cultura de lo tangible. Si no tienes edificio, no eres espacio. Si no tienes edificio, no eres estructura. No, hoy esa realidad ya no se puede sostener. O el eje Y de agentes de regulación, fomento e impulso, que son agentes, y aquí estáis representados unos cuantos, que trabajáis en eso, en la regulación, en el fomento y en el impulso de los sectores culturales y creativos. Fijaros que esa pelea no vamos a hacer ninguna batalla de ello sobre el término, pero estamos considerando industrias culturales y creativas a todo, cuando en realidad, y por eso hemos insistido, las industrias culturales y creativas solo son una parte de los sectores culturales y creativos. Y eso nos gusta remarcarlo, porque aunque hablemos de ICCs, que está bien, es importante saber cuándo hablamos de ICCs en sentido amplio o cuando hablamos de ICCs en sentido estricto. Y como las ICCs son las que tienen mayor capacidad de generación de economías de generar economías de escala, de escalabilidad, etcétera, etcétera, es fácil irse a ver, a diseñar políticas de impulso de solo esa parte frente al resto, ¿no? Bien, cuando vamos al detalle, aquí está en el detalle, bueno, no me voy a entretener en explicar porque lo tenéis, pero tenemos un desglose que no es cerrado. Seguramente, como decía, van a aparecer, van a surgir interpretaciones, realidades diferentes que requieren ámbitos diferentes, conceptos diferentes, que hay que ajustar. Por ejemplo, aquí aparece en un lugar Versolaricha, pues evidentemente hay otros lugares donde hay tradiciones orales de ese tipo, o escénicas, etcétera, que tienen otra denominación. Hemos hecho inicialmente pensando en el País Vasco, pero es verdad que lo hemos pensado con una capacidad de adaptabilidad a cualquier contexto, sabiendo que va a haber muchos matices. Estamos hablando del patrimonio cultural tangible, intangible, cultural natural, el natural específicamente no lo hemos contemplado, o ámbitos de actividad aplicados al patrimonio, otro ámbito de artes, donde ahí están las plásticas, las visuales, las escénicas y en vivo, la literatura, la música, New Media Art, las artes relacionales, por ejemplo, las artes relacionales, no las encuentras en muchas clasificaciones, no están. Y es una realidad, que hay nuevas prácticas artísticas que son básicamente procesuales, que se generan fuera de los contextos tradicionalmente artísticos y que son prácticas artísticas. Si no tienen nombre, a la hora de desarrollar políticas no existen. Me estoy cargando el ecosistema ahora mismo. Bueno, ¿vale? Esto tiene riesgo, Andrés, todo esto tiene riesgo. Artes aplicadas y oficios artísticos. Es verdad que cuando hacíamos esta clasificación, Richie y yo hemos pasado muchas horas de discusión, veíamos que había gente que dice, a mí me metes aquí, ¿no? Es decir, artesanía, diseño, con todos los diseños, arquitectura, gastronomía, cultura maker. Por ejemplo, la cultura maker difícilmente tiene un encaje en ningún lugar. Hay un espacio para la cultura maker. He de decir que, voy a seguir con la clasificación, pero he de decir que estamos trabajando ahora con Enchane y con más gente de Carrascan en
desarrollar oficios, luego lo comentaremos, en intentar ver qué oficios hay dentro de cada caja, entendiendo que hay muchos oficios que son comunes a muchas cajas, ¿vale? Pero intentar ir desagregando, ¿vale? Para poder tener fotos lo más nítidas posibles de los ecosistemas culturales y creativos. El ámbito de las industrias culturales y creativas, donde tenemos el editorial, el audiovisual, el musical, los nuevos medios y las industrias y servicios de la lengua, que son ámbitos que se caracterizan por la capacidad de reproductibilidad, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, no es lo mismo hablar del sector literatura que hablar del sector editorial. Claro que hay una conexión grande, pero en términos de políticas no es lo mismo y forman parte normalmente de eslabones diferentes de la cadena de valor. Pero es muy importante saber de qué estamos hablando, si de una cosa o de la otra, si de los apartados más industriales o de los más de creación. Y, por último, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con servicios de intermediación e industrias auxiliares. Y aquí hay un montón. Y hay un montón de referencias de subsectores que han sido considerados históricamente solo partes de la cadena de valor, pero que tienen tal entidad hoy en el ámbito cultural que son sus subsectores en sí. Y que ya no son solo tareas, algunas de ellas auxiliares, sino que algunas generan un valor añadido clave en los procesos culturales y creativos. Por ejemplo, la educación cultural, la consultoría cultural, la gestión cultural, la intermediación artística, la organización y producción de eventos, todo lo que tiene que ver con ocio y recreación, la mediación cultural, la comunicación en el ámbito de la cultura, la financiación, empiezan a aparecer organizaciones especializadas en la financiación cultural, o los servicios y medios de producción y reproducción. Y por último, esos dos ejes donde hemos englobado todo lo que son espacios y plataformas, físicas y virtuales de producción, exhibición, distribución, conservación y comercialización, que cruzan los subsectores y que pueden afectar a alguno de los subsectores o a varios, y el eje I, que tiene que ver con los agentes de regulación, fomento e impulso de los sectores culturales y creativos, y donde hay, desde la administración pública y todo el tipo de estructuras vinculadas a la administración pública, o también entidades de representación colectiva, asociaciones empresariales, federaciones, clústers, sociedades de gestión de derechos, etcétera, 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 que trabajan en el impulso del sector. Bien, si nos vamos a las fases de la cadena de valor, lo que hemos hecho es desagregar más la cadena de valor, intentando recoger eslabones que se presentan en diferentes sectores y en muchos subsectores. ¿Qué ocurre cuando hacemos cadenas de valor muy estrechas? Bueno, hago un paréntesis, entendiendo que no todas las actividades presentan todos los eslabones. Es decir, algunos tienen, ¿ves? Por ello, estos dibujos, algunos tienen más eslabones de la cadena de valor desde que empieza su concepción de un producto, servicio o experiencia cultural hasta que llega al mercado, y otros tienen menos. Pero lo importante era intentar hacer, y la forma gráfica también es importante, por eso inicialmente parecía que iban como flechas y hemos cambiado la forma porque no son necesariamente consecutivas, sino que lo que hemos intentado es reflejar diferentes eslabones que se presentan de manera diferente en las cadenas de valor de los diferentes subsectores culturales. Incluso dentro de determinados subsectores, actividades muy específicas tienen cadenas de valor muy diferentes de otras. Pero lo importante era entender también la amplitud de tipo de eslabones que se presentan en nuestros subsectores y poder, por tanto, tener una visión más completa. Y aquí hemos contemplado 14, si no me equivoco, 14, que van desde la formación, capacitación, formal, no formal, etcétera, investigación, creación, conceptualización, financiación, entendiendo. Y aquí aprovecho, no estamos hablando de la cadena de valor interna, en la que normalmente hacemos de todo para poner nuestro producto en el mercado. Estamos hablando de la cadena de valor global de un sector o subsector, en el cual tenemos que posicionarnos cada uno en dónde estamos poniendo énfasis realmente, en qué partes de la cadena de valor estamos. Todos necesitamos financiación,
pero en el mercado global solo unos pocos se dedican a la financiación cultural. La mayoría de los que estamos aquí no nos dedicamos a la financiación cultural. Nos dedicamos o a la formación, o nos dedicamos a la preproducción, o nos dedicamos a la promoción, o nos dedicamos a la evaluación o a la documentación. Pero ese análisis se hace desde esa perspectiva externa. Muy importante el hecho de que hemos intentado introducir también elementos que habitualmente no aparecen. Me gusta señalar, por ejemplo, el prototipado. En la cultura maker, el prototipado es un elemento fundamental. En la incorporación de conceptos como el design thinking a muchos de nuestros trabajos, el prototipado es un elemento fundamental. Es decir, aparecen prácticas y gente que se especializa en determinados eslabones de la cadena de valor que hasta ahora no se reflejaban en la cadena de valor, en el análisis de la cadena de valor habitual de nuestros sectores. Y por tanto, es lo que hemos intentado. ¿Es abierta y flexible? Sí, van a aparecer nuevas prácticas, por tanto van a aparecer seguramente también, desaparecerán eslabones de cadena de valor en muchos procesos, sobre todo con los procesos de digitalización, y aparecerán otros, que hoy seguramente los desconocemos. También hemos hecho una cierta reinterpretación de los sectores para luego ayudar a ese cruce que nos permita interpretar, generar unas matrices de interpretación de los ecosistemas culturales y creativos de un territorio. Entonces, bueno, muy simple, el sector privado comercial, el sector público, el sector social y un cuarto sector, que es un poco intersección de nuevas organizaciones, nuevos comportamientos, nuevas formas, que aparecen ahí un poco combinación, ¿no? Dependiendo, son más mixtura entre unos ámbitos y otros. Fijaros que evidentemente se presupone que el sector privado comercial puede tener eso que se llamaba ánimo de lucro, como solemos decir en nuestro sector, el problema no es tener ánimo de lucro, sino conseguirlo. Entonces, bueno, a veces es que no es un problema de qué forma jurídica, sino de cómo funcionamos, cómo no funcionamos y qué hacemos luego, si somos capaces de invertir, reinvertir, dar estabilidad a nuestras organizaciones o no, ¿no? Entonces es una cuestión que, por ejemplo, en Carrascan ya no nos planteamos y que estamos yendo a ver esa diversidad también de agentes en formas jurídicas, en propósitos, en objetivos, que sin embargo comparten muchas cosas, y eso hace que entidades asociativas trabajen con entidades netamente comerciales, que entidades grandes trabajen con entidades pequeñas, que trabajen entidades pequeñas entre ellas, entidades del cuarto sector con el sector social. Es decir, ese movimiento es cada vez mayor, porque ya no solamente es transexpresión, transdisciplinar, sino es interagentes, bueno, incluso intraagentes, pero interagentes de tipologías muy distintas y que teóricamente tienen objetivos muy distintos. Y yo en ese sentido, Carrascan es un ejemplo interesante de agentes muy diferentes, con, digamos, campos de enfoque muy diferentes y formas jurídicas muy diferentes, objetivos muy diferentes, e incluso posicionamientos, digamos, ideológicos en el entorno cultural muy diferentes, pero que estamos buscando elementos en común. Hemos incluido también una tela de araña para que los agentes nos podamos autovalorar, autodiagnosticar en relación a algunos temas. Esto se parece mucho a una tela de araña que tiene la Agenda 21 de la Cultura, y esta es una parte, como igual que la cadena de valor, que vamos a seguir desarrollando. En esta parte ahora mismo ya hay trabajando un equipo dentro de Carrascan, también con Álvaro y la gente de Cultumetría, alguna gente más, y que inicialmente diseñamos con algunos elementos que considerábamos interesantes. Y no tienen tanto una función, evidentemente, de valoración cuantitativa, porque es subjetiva, es meramente subjetiva, pero sí de autodiagnóstico, autovaloración, de cuando podemos recopilar datos, de ver cómo se ve el sector en relación a determinados ítems, y una función advocativa. Es decir, muchas veces, y esto siempre lo decimos con los indicadores, estos no son indicadores, todavía no son indicadores, no son más que ítems de referencia para un autodiagnóstico, donde muy subjetivos, no son indicadores en sí, pero la función advocativa es muy importante. Cuando a una persona le preguntas que se valore en relación a algo, a veces es cuando por primera vez se pregunta que ese algo puede formar parte de su imaginario.
que también tiene un papel en ese ámbito. De aquí hay aspectos que tienen que ver con aportación al desarrollo cultural, con aportación al desarrollo local en la innovación social, el nivel de innovación en los qués, que creen que tiene la organización, el nivel de innovación en los cómo, que es muy importante, la aportación a la innovación pública, esto que hablaba Andoni Iturbe a la mañana de la creación de valor público, del nivel de colaboración con otros, lógicamente, la contribución económica cuantitativa, más o menos importante, el impulso del empleo, efectos sobre otros ámbitos de actividad, el nivel de internacionalización, la capacidad tractora específica en el sector, y siempre dejamos uno libre para que cada uno pueda proponer un elemento que cree que le da singularidad y en el que se quiere autovalorar. ¿Vale? Bien, a partir de todo esto surgen matrices de interpretación, y quizá esto sea lo más interesante, es que al generar matrices de cruce, cuando colocamos, y esta tarde vamos a hacer un ejercicio de mapeado, de automapeado, y vamos a intentar colocarnos, ahí tenéis esa faja que rodea el documento, es la ficha con la que vamos a trabajar a la tarde, cuando intentamos colocarnos en un lugar o en otro, si juntásemos la imagen de todo un territorio, de todas las aportaciones de un territorio en un proceso de mapeado, podríamos ver qué sectores están más representados, sobrerepresentados o subrepresentados, qué subsectores están muy representados, poco representados, qué sectores en relación a qué eslabones de la cadena de valor tienen presencia o qué eslabones de la cadena de valor que serían necesarios no tenemos y que por tanto deberíamos actuar para dar un continuo al mercado, a ese mercado porque se rompe en algún lugar. Es decir, podemos tener una foto que nos ayuda a desarrollar políticas de una manera seguramente mucho más efectiva, cuando menos desde un conocimiento de la realidad mucho más clara. La foto perfecta no existe. El propio proceso de mapeo requiere intentar llegar a muchos de esos agentes que existen y que no están aquí porque no les ponemos cara. Y que, por tanto, el ejercicio no solamente es hacerlos con lo que ya conocemos, sino hacer un trabajo importante para identificar, localizar dónde están todos esos agentes que no tienen nada que ver normalmente en su funcionamiento con quienes estamos sentados hoy aquí. Pero existen. Sabemos que existen, sabemos que hay mucha gente que hace cultura, que disfruta cultura, que comparte cultura, que hace propuestas creativas desde entornos muy diferentes, pero que se mueve en contextos muy periféricos, que precisamente lo que tenemos que conseguir es emerger. Por tanto, no vale con tener un instrumento si lo dirigimos a los de siempre. Tendremos que tener un instrumento que va a requerir volver a hacer una labor analógica de patearnos, de buscar, de identificar, de buscar cómplices que nos ayuden a identificar quiénes quieren el territorio. Y cuanta más diversidad mostremos, mejor. Pero no para sumar más datos, para poder decir que hemos pasado del 3 o del 5 del PIB a, porque algunos ya me habéis oído decir, cuando tú sumas lo que todos los sectores dicen que aportan al PIB, nos sale un PIB del 300%. Luego algo no funciona. Entonces, el PIB puede sumar 100, pero no 200 o 300. A mí no me preocupa cuánto suponemos en el PIB. Me preocupa si tenemos un sector sano, si tenemos un sector dinámico, tenemos un sector que aporta valor social, que aporta valor económico, que genera empleo, que tiene estabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, creemos que son herramientas, las hemos diseñado pensando en ayudar a las organizaciones a tener una foto más precisa y ayudar a cada organización, a las organizaciones públicas en ese caso, o interesadas en el fomento del sector, para tener una foto más precisa, y a las propias organizaciones culturales para ayudar a situarse, para ayudarles a definir mejor en qué negocio están, cuál es su ámbito real de negocio. Y hablo de negocio en términos genéricos, no en un concepto meramente dinerario, sino en un concepto, digamos, de gestión. ¿En qué ámbito de actividad están? ¿Y dónde quieren estar? Para ver si están donde quieren estar o no. Y esto
creemos que pueden ser herramientas realmente importantes. En esta cruzamos, como vemos, los sectores y subsectores y los ejes con la cadena de valor. Cuando veamos, que nos explicará Iranzu, el ejercicio del primer testeo que hicimos con las matrices sin modificar, o sea, con las anteriores a estas, ¿vale? Porque de ahí aprendimos mucho y vimos muchas cosas que había que cambiar, vamos a ver cómo, aunque no tenga valor estadístico lo que vamos a presentar, pero las fotos son interesantes. Es muy interesante ver el grado de concentración, dónde están, dónde hay huecos claros en el sector, que no están atendidos, dónde hay sobrerepresentación, etc. Esta es otra matriz de cruce que tiene que ver con las fases de la cadena de valor y la tipología de agentes. Está bien muy interesante porque cuando vemos qué tipos de agentes se dedican o aportan determinado valor en determinados lugares, pues también vemos dónde hay una sobrepresencia o baja presencia del sector público, sobrepresencia o baja presencia del sector social, sobrepresencia o baja presencia del sector comercial, etcétera, etcétera. Y es muy interesante también a la hora de plantear políticas de actuación. Y otra matriz que es interesante, que la incorporamos nueva después del testeo, es una matriz de cruce entre tipología de agentes con sectores, subsectores y ejes. Y en este caso hemos metido el eje X y el eje Y en los círculos, como otros círculos más para facilitar la interpretación de la matriz, y hemos colocado los sectores. Y nos ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, esos agentes, no solamente cómo están colocados en relación a la cadena de valor, sino cómo están colocados en relación a los propios sectores y subsectores, ¿no? Ámbitos donde hay un gran peso público, ámbitos donde hay un gran peso comercial, ámbitos donde hay un gran peso social, etcétera, etcétera, y saber si esa es la foto que queremos o es una foto que queremos modificar. Por tanto, lo que estamos es generando un conjunto de matrices, un elemento que tiene que ser dinámico en su propia concepción y que tiene que, por tanto, poder modificarse y evolucionar, pero que es un ejercicio de partida que nos permite intentar tener fotos más claras de la diversidad del ecosistema. La inmensa mayoría de los agentes culturales y creativos quedan fuera de foco. Quedan fuera de foco porque no tienen casilla. Cuando yo decía no hay casilla, no tienen casilla y por tanto si no tienen casilla no existen. Y no existen a veces para las políticas públicas, pero a veces tampoco existen para la ciudadanía, porque quedan fuera de los circuitos, incluso quedan fuera de la agenda, ¿no? De esa agenda a que a veces nos limitan. Entonces es muy importante para nosotros la máxima aplicación de instrumentos de este tipo. Nosotros ponemos encima de la mesa esta para el debate y para todo el mundo que la quiera utilizar. Así que, por mi parte, ahora le dejo a Iranzu. Muchas gracias. Yo lo que os voy a explicar o lo que os voy a presentar va a ser la aventura o ese proceso de testeo que hemos hecho a lo largo de este año. El objetivo principal de por qué queremos testear la herramienta pues es porque queremos ponerla a prueba y queremos contrastar la propia herramienta con el tejido y también con la administración pública o bueno, con todos los que podemos utilizarla. También otra de las cosas era que queríamos que se hiciera, o sea, que lo que es el lenguaje que fuera, o sea, que se entendía, ¿no? Tanto el modelo conceptual como todo el sistema de matrices que nos acaba de presentar Roberto. Y luego también la usabilidad, ¿no? El que sea una herramienta útil. A lo largo del año empezamos en febrero con una convocatoria abierta de automapeado en el que mandamos un formulario online que hacíamos una serie de preguntas que luego con los resultados que obteníamos las íbamos a adaptar a este diseño inicial de matrices. Y también, bueno, deciros que en esta convocatoria se participaron o participasteis. Vale, perdón. Y apago. Se oye mal. Ahora. No sé, se oía mal. Igual como repetitivo. Ahora, sí.
bueno, que participaron en esta convocatoria, participasteis más de 326 personas. Fue una participación bastante fluida, o sea que pusimos un periodo y la gente se animaba, por lo tanto también pues veíamos que había esa necesidad o que se veía que el ecosistema quería tener algo, ¿no?, entre manos. Y por otro lado, en mayo se hizo una jornada de contraste que ha hablado Roberto. Nos juntamos 25 profesionales y también invitamos a las administraciones públicas para hacer una primera presentación de Kultursistema, la versión 1.0, que esta sería la 1.1, la que ha presentado Roberto. Y también se contrastaron dos matrices, la de sectores y subsectores y las fases de la cadena de valor. Se contrastaron esas dos porque ya se había hecho una interpretación de la convocatoria abierta y vimos que había habido unos resultados un poco locos, que ahora os voy a ir presentando. Y bueno, o sea, sobre todo el testeo, o sea, que bueno, a mí me ha encantado porque hemos aprendido un montón de cosas. El testeo sobre todo nos ha servido para hacer cambios y mejoras del diseño inicial, para conocer la potencia y los límites de la propia herramienta y también para saber qué fases queremos desarrollar, que es lo que ha dicho Roberto, que estamos haciendo ya con otros asociados de Carrascan en sectores y subsectores, en fases de la cadena de valor y también el crear un sistema de indicadores mucho más, más complejo, pero más útil. Bueno, entonces comienzo a dar esos resultados o esas valoraciones que hemos sacado a través de las respuestas. La primera valoración, y que la hemos estado escuchando a lo largo de toda esta jornada, es el tema de la diversidad. En la convocatoria, bueno, pues deciros que tenemos un ecosistema rico y diverso. Lo vamos a ir demostrando con datos más objetivos, pero bueno, una de las características básicas de Kultursistema, que es el hacer visible, o sea, dar la visibilidad a la diversidad del sector y que incluso también ayude a articular o a crear esos conceptos, esos sistemas o bueno, o sea, que ayude a articular esas políticas también, ¿no? Que me he quedado un poco... Bueno, que ayude. Ahí te has quedado bien. Bueno, en definitiva es que la contestación ha sido muy diversa y lo vamos a ir viendo. Además, nos ha parecido significativo, me gustaría comentarlo, que bueno, ha habido una sobrerepresentación de agentes que están muy relacionados con la creación y la creatividad y una subrepresentación de agentes que están dentro de otros ámbitos como puede ser lo industrial, lo tecnológico e incluso las prácticas más tradicionales como puede ser la artesanía. Esto puede ser porque no se han sentido interpelados, ¿no? O sea, han dicho, uy, yo en este ecosistema no estoy. Pero realmente Kultursistema es muy amable y queremos que estemos todos y porque puede ser que si ha habido alguna empresa grande, como puede ser Tecnalia, que bueno, no está dentro del ámbito cultural y creativo, pero sí que hay algún departamento que hace una serie de proyectos. En el informe, si habéis participado, pero bueno, también en nuestra página web de Carrascan hemos subido el informe y desde lo que hemos querido hacer es una selección de 60 agentes que participaron para también representar esta diversidad. Entonces, bueno, pues en nuestra web podéis descargaros y vais a poder ver el tipo de agentes que participaron. Si nos centramos en datos más objetivos... Nos vamos a terminar de cargar todo el ecosistema, ¿eh? Es que me muevo mucho. ¿Ese era el tecnológico?
Andrés, a mí me ha pasado otra cosa. Yo creo Las que se ha escénicas roto. están muy, muy inestables. Ah, Dios. Sí. Bueno, ahora os voy a dar unos datos más objetivos también para mostrar qué tipo de muestra, o sea, bueno, para presentar qué tipo de muestra hemos obtenido en las respuestas. Bueno, pues nuestros agentes, bueno, Vizcaya ha participado más agentes de Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba han estado más equilibradas y luego también hemos querido representar otras provincias que estaban fuera de Euskadi, pero que están muy cerca nuestras, como puede ser Iparralde, Navarra, La Rioja y Cantabria. Entonces, bueno, esta ha sido la participación a nivel de territorios de procedencia. Dentro de la tipología de agentes, Cultursistema es amable, quiere decir que hemos querido detectar muchos agentes de diferentes tipologías, como puede ser la ciudadanía activa y organizaciones informales. Y bueno, en los resultados lo que vemos es que, aunque haya habido una abundancia de autónomos y microempresas, también por contrapunto hay 3 grandes empresas que se han querido automapear. Están las asociaciones como segundo lugar potente, también la ciudadanía activa y organizaciones informales. Pero bueno, lo que quería representar aquí también es esa diversidad, que de todos hay un poco, por lo menos, ¿no? Dentro del volumen de facturación, bueno, pues como hemos dicho, la abundancia han sido los autónomos y las microempresas, por lo tanto, la franja donde más agentes han querido posicionar o están ahí es la de hasta 100.000 euros, que una de las cosas que hemos aprendido es que, como hemos visto que hay muchos autónomos y microempresas, esa franja nos ha parecido muy alta y en la nueva versión de Cultursistema, a la hora de hacer ese autodiagnóstico, hemos reducido hasta 25.000, ¿vale? Para saber también qué es lo que está sucediendo cuál es la realidad de este autónomo y esta microempresa. Por otro lado, hay 8 agentes que tienen un volumen de facturación mayor de 5 millones de euros. Aquí, bueno, pues detallaros que, por ejemplo, en el caso de Tecnalia se puso el volumen de facturación de toda la empresa cuando, claro, al final es una empresa que no se dedica exclusivamente a la creación y a la cultura, sino que igual si hubiera puesto el presupuesto del departamento, bueno, pues hubiera sido diferente, ¿no? Y esta era bueno, hay un dato, porque este dato era opcional, lo podías poner o no, entonces 79 agentes decidieron no comentarnos lo que facturaban. En la dimensión, pues seguimos la misma lógica y la misma coherencia, que bueno, pues son 246 agentes, están entre 1 y 4 empleados, o sea, es un poco lo que nos han... Bueno, o sea, sigue la misma coherencia de microempresa o de empresa más pequeñita, pero bueno, también ver que ha habido un poco de todo, o sea, de 5 a 10 hay 40 agentes, más de 100, 11 agentes. En el ámbito geográfico, bueno, pues nos pareció interesante también como autodiagnóstico saber pues bueno, en qué territorios ofreces tu actividad, ¿no? Y aquí lo que nos pasó es que, bueno, pues esto es otra de las cosas que hemos aprendido, que no pusimos el porcentaje. Entonces, hubo muchos agentes que contestaron que su actividad estaba en los 4 territorios, en los cuatro territorios, pero no sabíamos en qué porcentaje. O sea, puede ser que en Euskadi más, en el mundo menos o... Entonces, bueno, ha dado una mayoría de que todos ejecutan, o casi todos ejecutan en Euskadi, pero también hay en otros territorios, pero no sabemos el porcentaje. O sea, vamos, que no es unos datos muy reales o muy... Otra de las valoraciones o otra de las interpretaciones que hacemos a través de los datos recogidos
lo hemos titulado como multidisciplinaridad y multiservicio, que ya lo hemos estado escuchando a lo largo de esta jornada. Bueno, pues nos ha parecido, una de las cosas que vimos es que muchos de los agentes muestran su actividad de una manera muy diversificada en cuanto sectorial, o sea, en lo que se refiere a lo sectorial y disciplinar, y también en las fases de la cadena de valor. Os voy a dar unos datos. Bueno, por ejemplo, en los sectores, un 68% de los agentes se han situado en más de 2 sectores y un 13%, no, ahora aquí yo me lío, era un 68% eso, en más de 2 y casi un 20% en más de 5, o sea, en los 5 sectores. O sea, había agentes que se colocaban en los 5 sectores. Y en cuanto a los subsectores, estos datos son todavía más locos porque hubo un 65% se colocaron en más de 5 subsectores, un 33% en más de 10 subsectores y un 6% en más de 20 subsectores. O sea, aquí está la locura de que no, o sea, como que no sabíamos dónde posicionar nuestra actividad o cómo autodefinirnos. Entonces, ahí se ve que hay una necesidad de que queremos ser muchas cosas, de todo el tema de multiservicio, de toda esta tendencia, se justifica de esa manera, ¿no? Esa interpretación de esta nueva tendencia de inter, trans, multidisciplinar, de las lógicas de autoproducción, autogestión, de toda la cultura maker, del do it yourself, de do it with others. O sea, al final, pues es como ese resultado lo hemos interpretado de esta manera, con esta nueva tendencia. Me gustaría, o sea, decir también que nos parece muy interesante porque, como han dicho antes Andrés y Roberto, de todo este carácter de agente, o sea, de inter, trans, multidisciplinar, pues al final emergen nuevas actividades, emergen nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tipologías de agentes que son muy interesantes y que Kultursistema pues quiere detectar. Entonces estamos, bueno, que está bien que haya habido este resultado. En cuanto a las cadenas, a las fases de la cadena de valor, ha pasado algo muy parecido. El 38% de los agentes se han posicionado en más de 5 eslabones de la cadena de valor y un 13% se ha posicionado en más de 10 eslabones de la cadena de valor. Entonces, aquí otra vez nos podemos apoyar en esta tendencia de multiservicio, de tenemos que hacer muchas cosas por la situación económica o por la situación laboral, pero bueno, también hemos detectado una confusión que la ponemos entre interrogante porque igual es una realidad de que tenemos que hacer muchas cosas, que es lo que decía antes Roberto, el tema de la actividad interna versus la actividad externa. O sea, es decir, la reflexión que hacemos a la hora de automapearnos sobre en qué eslabón de la cadena de valor tenemos que colocarnos o nuestra propuesta de valor tendría que estar, es esa reflexión o esa pregunta de, en vez de preguntarme qué tareas tengo que hacer en mi día a día, era más preguntarse de cuál es mi propuesta de valor, o sea, cuál es la propuesta de valor que yo ofrezco, cuál es la diferencia que yo ofrezco al exterior. Y ahí es donde tú te puedes clasificar en 1, en 2 o en 3 eslabones de la cadena de valor. O por lo menos si estás en muchas fases de la cadena de valor, saber cuáles son las 3 donde tú tienes tu fuerza o donde tú eres más diferente a otros. Esa era la respuesta que nosotros estábamos esperando,
pero bueno, ha sido de otra manera. Entonces, esto también es una de las fases de desarrollo, que es explicar mejor todas las fases y ver, o sea, explicar mejor dentro de Kultursistema. Otra de las valoraciones o de las interpretaciones que hemos hecho ha sido a través de el pensar de que cruzar emerge nuevas posibilidades, que es lo que ha hablado Roberto a la hora de explicar Kultursistema. En este caso, como os he contado antes, los datos han sido muy locos, entonces elegimos un foco principal de cada agente, es decir, elegimos una fase de la cadena de valor y un subsector de cada agente. Esta elección, pues bueno, leímos la descripción que nos habíais dado, los proyectos que habíais puesto, leímos la página web y de ahí hicimos una selección de cada agente, una fase de la cadena de valor y de su sector. Y entonces nos ha dado una acumulación de puntos donde vemos que donde hay más abundancia dentro de nuestra muestra es en las artes y en los servicios de intermediación e industrias auxiliares. La combinatoria que existe en artes, por ejemplo, sería más en las fases iniciales, artes con creación, investigación conceptual, artes con producción y artes con formación y capacitación. En el caso de los servicios de intermediación, también estaría la creación, pero estaría más la producción, la promoción y la mediación. Por otro lado, también ver los huecos que aparecen, ¿no? Y uno de los huecos está la financiación, que no ha habido participación de ninguna entidad financiera que exclusivamente da productos para el ecosistema cultural y creativo, no lo hemos tenido. En cambio, mucha gente se ha posicionado en ese eslabón, porque ha hecho la mentalidad, o sea, ha hecho la reflexión de qué es lo que hace día a día, y día a día tengo que buscar financiación. Pero bueno, como hicimos ese foco principal, pues ahí aparece uno que no sé quién será. Igual conexiones y no sé. No sé. Dar financiación no damos, ¿eh? No, pero sí sois agentes, ¿no? Tenéis una... Bueno, también estaría la parte de restauración, protección, y también muy curioso era lo de archivo y documentación. Pues casi todos los agentes también se posicionaban en ese eslabón, porque al final todo lo que vas haciendo lo vas archivando y lo vas documentando, ¿no? Pero claro, no era esa la pregunta. El tema de los huecos para nosotros también son nuevas oportunidades de negocio. Al final también vamos a conocer en dónde podríamos emprender, ¿no? O sea, vemos que hay ese hueco y hay esa necesidad, por lo tanto podríamos ver nuevas oportunidades. Este es el otro cruce, porque en la primera versión solo teníamos 2 cruces o 2 matrices de combinación. Aquí hay un montón de datos porque hemos hecho el cruce de la cadena de valor con la tipología de agentes. Entonces, todos los agentes pues tienen su propio numerito o resultado, pero yo os lo voy a hablar un poco más en global hacia sectores. Por ejemplo, el sector social también está muy reflejado, hay una abundancia en las fases iniciales, en la formación y en la investigación, creación y conceptualización. También está dentro de la mediación y de la comunicación. El sector público están en los mismos eslabones, pero añadiríamos que entraría la financiación y también la gestión y administración. El sector, por ejemplo, privado comercial, pues está un poco como muy diversificada, está en todos los eslabones, más o menos representada,
Entonces, bueno, pues esos han sido los resultados. Y el cuarto sector, las empresas de economía social están más en la parte de la creación, de prototipado y también de mediación, divulgación y socialización. Somos eso, en el tema de las combinatorias, como en las matrices de combinación y de cruce, como Roberto ha dicho, o sea, desde Carrascan y desarrollando Cultursistemas somos conscientes de la potencia que tiene el ecosistema cultural y creativo en este sentido, ¿no? En el sentido de emerger y de ver cómo podemos sacar nuevas posibilidades. La otra valoración, la otra interpretación es todo el tema de los impactos que nos explicaba Roberto, y nosotros o sea, el título que se ha puesto es aprender a medir, aprender a medirnos, ¿no? Porque es algo que es para nosotras mismas, es un autodiagnóstico para nosotras de saber cuál es el valor que nosotros podemos ofrecer a través de estos impactos o de este sistema de indicadores que estamos desarrollando. Porque es eso, que al final muchas veces no llegamos a reflexionar sobre estas cosas y al final es nuestro valor y es nuestra propuesta de valor también, y a la hora de vendernos o a la hora de comunicar qué es lo que hacemos o en qué momento estamos, pues son muy útiles. Los resultados, bueno, pues los que más puntuación han conseguido han sido los impactos en desarrollo cultural, o sea, en contribución al desarrollo cultural, en todo el tema de contribución de desarrollo local, innovación social, nivel de colaboración, también otro de los que más, claro, es que no los tengo puestos, pero bueno, son un poco. Luego, bueno, y en los que menos han sido todo el tema de generación de empleo, contribución económica cuantitativa, contribución en otros ámbitos, en otros sectores. Bueno, que al final esto es una propuesta subjetiva, o sea, cada uno se daba una valoración del 0 al 10 y bueno, pues, pero que nos parece muy interesante, el tema del subjetivo, porque te hace pensar y te hace reflexionar en este tipo de temas. Y nada, ya para terminar, decir que, bueno, que lo que estamos presentando es una herramienta que está viva, que seguimos, que agradecemos un montón la participación que ha habido en esta primera convocatoria abierta, y que realmente la idea es crear una herramienta que muestre valor al tejido, que luego ya se harán otras interpretaciones a nivel políticas públicas, pero que al final es algo para nosotras mismas, para conocernos a nosotras y hacernos un autodiagnóstico que sirva para que luego podamos ser mucho más fuertes o tener otra potencia. Así que seguimos en Carrascan. Eskerrik asko, Roberto.